Bienvenidos a esta mesa redonda que vamos a celebrar en breve espacio, en el que vamos a hablar de las tendencias educativas en educación digital. Es un tema apasionante, que además nos va a traer seguramente muchísimas reflexiones y muchísimas opiniones sobre el cuestionamiento propio que hacemos en cada momento en nuestro trabajo docente en el día a día. Contamos en esta mesa redonda con José Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias. Acabamos de disfrutar enormemente con ese taller de inteligencia artificial que nos has ofrecido, desde tu experiencia además de profesor de distintos niveles y esa larga trayectoria también de consultor, ¿no? En la que también has compartido tu experiencia. Y también contamos con Beatriz Marcano. Es una extraordinaria docente, una magnífica profesora, lleva muchos años también dedicada al desarrollo de contenidos y a la enseñanza en entornos fundamentalmente virtuales, digitales, con lo cual vamos a aprender muchísimo de todo lo que aquí puede ir surgiendo, ¿no? Nos lo vamos a plantear además pues, como una reflexión, así como en tres voces, ¿no? Cada uno desde la experiencia de lo que compartimos día a día, ¿vale? Los tres somos además docentes en entornos de educación digital y vivimos el día a día. Yo la primera reflexión que me hago siempre es cuando estamos trabajando en entornos educativos con esta experiencia digital, es que estamos afrontando unos nuevos tiempos con muchísimas herramientas nuevas, con infinitud de herramientas nuevas. A veces los docentes nos sentimos abrumados, ¿no? de tanta herramienta, de tanta aplicación, ¿no? Parece que es una necesidad de tener que estar constantemente en el día a día de todo lo que sale, ¿no? Yo, para empezar, me gustaría que compartiéramos una reflexión sobre esta idea de nuevos tiempos, nuevas metodologías, nueva forma de enseñar. ¿A dónde nos lleva todo este planteamiento, ¿no? En primer lugar, pues vamos a dar paso a Beatriz, ¿no? Para que nos cuente un poco desde su experiencia también cuál es la manera en la que ella está viviendo desde la educación digital y en toda la evolución que hemos tenido a lo largo de estos años, de esta última década posiblemente, cómo ha ido cambiando todo esto y toda esta reflexión en torno a la educación digital. Sí. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por esta presentación y bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio de reflexión. Y efectivamente, como tú bien lo has introducido, los docentes en los tiempos actuales, pues estamos muy sometidos a una exigencia, siempre lo hemos estado. Los docentes yo creo que hemos tenido por definición una tarea bastante exigente en la que pues necesitamos dedicar mucho tiempo a, a la preparación tanto de nuestra área disciplinar como a la parte didáctica y ahora se ha sumado pues toda esta parte tecnológica. Efectivamente, aunque siempre desde el punto de vista pedagógico y didáctico hemos estado llamados a mantener esa motivación en nuestros estudiantes, en actualizarnos, en buscar la manera de dinamizar nuestras clases para que el alumno fuera partícipe, pues en estos tiempos esa exigencia pues se ha enfatizado mucho más, ¿no? Porque no solamente tenemos las exigencias del aula y de la presencialidad y todo lo que podemos hacer en estos espacios del contacto directo, sino que ahora se suman pues todos los espacios virtuales y todas las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías. De manera que hemos tenido que adaptar, que aprovechar y que para aprovechar las herramientas tecnológicas que van surgiendo, pues tenemos que actualizarnos, tenemos que invertir un montón de horas, como nos decía nuestro compañero José, José Gabriel, un montón de horas para prepararnos, ¿no? Y para actualizarnos y cómo vamos a llevar esta tecnología para potenciar
la motivación, para potenciar la participación de nuestros estudiantes y, por supuesto, pues nos vemos llamados a incorporar todo lo que ahora se llaman metodologías activas, en la que el alumno, pues una vez más, debe ser el protagonista de su proceso de aprendizaje y nosotros debemos apoyarlos, acompañarlos, siempre con con la mejor guía de nuestra experiencia previa, también siendo humildes para aprender de todos ellos y utilizando de la mejor manera pues todas las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano bueno, que siempre nos dejan unos espacios para mejorar lo que vamos a hacer en nuestras aulas. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí, que seguramente vamos a tener oportunidad para volver a participar. Van a seguir saliendo muchísimos temas. Siguiendo y profundizando en esta idea que Beatriz aportaba, también me gustaría conocer, José Gabriel, desde la perspectiva, porque los tres somos docentes en entornos virtuales, pero tú además también eres docente en un entorno de presencialidad. Entonces, ¿cómo funciona y cómo estás viendo la evolución de todo lo que es la educación con el uso y la incorporación de herramientas digitales en ese tipo de entornos, ¿no? Porque está bien imaginársela y es fácil imaginársela en estos entornos digitales en los que hay una sesión de videoconferencia, utilizamos herramientas y tal, pero ¿cómo funciona todo esto y cómo ves las ventajas que eso puede tener en un entorno de enseñanza presencial? Bueno, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar aquí en este debate, ¿no? En esta reflexión con amigos, ¿no? Porque nos conocemos todos. Yo lo veo de dos puntos de vista. El primero es el día a día que comentaba Beatriz, con esa necesidad que los docentes tenemos de estar siempre actualizados, pero yo veo la otra parte, la parte de la necesidad de la sociedad que nos está demandando. Los alumnos nos demandan esto. Y el día a día en el colegio, el día a día en la institución, el día a día en la universidad, el día a día en cualquier... Es una necesidad imperiosa de que los alumnos cada vez nos demandan más, nos están arrastrando. Quizás sea el cambio, ¿no?, en lo que está ocurriendo, porque antes, hace unos años, eran los docentes los que un poco iban delante, ¿no? Pero ahora van como los alumnos delante, porque la sociedad está demandando algo así. Y entonces los docentes tenemos que adaptarnos. Lo que ocurre es que en este caso los alumnos en muchos aspectos están más avanzados que los docentes. Y claro, nos obliga, aparte de la presión que tenemos por los contenidos, ¿no?, de dar los contenidos, tenemos la presión por las herramientas, pero para mí la más importante es la presión de la sociedad, que estamos formando a individuos en cualquiera de los niveles para el futuro. Y el futuro es digital, obligatoriamente. Entonces, si no lo hacemos lo mejor que podamos en esa línea, creo que no lo estaremos haciendo adecuadamente. Sí, así es. Yo iría un paso más y os preguntaría, una vez más, empezaríamos por Beatriz, desde vuestra experiencia docente, ¿qué es lo que ha cambiado en esta, ya no diría en estos últimos 10 años, porque sería irnos casi a la prehistoria de la digitalización de contenidos, pero ¿qué tendencias o qué cosas veis, qué aspectos pensáis que han mejorado ostensiblemente en los 2, 3 últimos años con respecto a la incorporación de tecnología digital, ¿no?, tanto en entornos virtuales como en entornos mixtos o blended, presenciales, con uso de inteligencia, ¿no? Y de alguna manera que nos contéis también un poco vuestra experiencia, ¿no?, de qué manera, cómo os veis ahora y cómo os veíais hace 2 o 3 años en el uso incluso de este tipo de herramientas, ¿vale? Pues Beatriz, adelante. Sí, bueno, yo creo que las tecnologías, el desarrollo tan rápido que están teniendo las tecnologías y las posibilidades de acceso que tenemos los docentes nos permite dar esa respuesta que está diciendo José Gabriel, de la sociedad, ¿no? Esa respuesta, ¿cuál es la respuesta que nos está demandando? Pues que tenemos que atender a unos estudiantes que están pues con su atención concentrada en muchos estímulos, ¿no? Nosotros, como yo le digo siempre a mis estudiantes, que son a la vez profesores, yo les digo colegas, nosotros estamos compitiendo
con los medios y las redes sociales. O sea, nosotros tenemos que diseñar a nuestros cursos de manera tal que resulten lo suficientemente atractivos y lo suficientemente motivantes como para que nuestros estudiantes, sean los propios colegas docentes, o sea, estudiantes de cualquier otro nivel, pues tengan el interés, tengan la motivación, tengan las ganas de ir a nuestra clase, tengan las ganas de aprender eso que nosotros estamos pretendiendo hacer que aprendan, y hacer que les surja esa inquietud, ¿no? Por mejorar y por avanzar en el conocimiento. Entonces, yo creo que las herramientas tecnológicas nos está facilitando en cierta manera el poder competir hasta cierto punto, ¿no? Con toda esa demanda de atención que están haciendo las redes sociales, por ejemplo, con las posibilidades de gamificar los cursos, de incluir actividades de dinamización y participación directamente en clase, apoyado con herramientas externas en las que los alumnos van incorporando pues sus respuestas, se pueden contrastar y se puede, a la vez que se participa en forma individual, también se puede participar en forma colaborativa. Y esa es una de las maneras en las que, bueno, aunque realmente desde hace ya varios años, 4, 5, 6 años, bueno, ya en la UNIR tenemos un montón nosotros, ¿no? Y yo creo que siempre hemos estado en la delantera, ¿no? Con la incorporación de las tecnologías y la incorporación de todas estas herramientas que nos permiten gamificar los cursos, fomentar la participación. Actualmente creo que esto ya no es algo demasiado novedoso en el sentido de que ya es muy común que lo hagamos, ¿no? Porque es algo como que ya natural por las mismas circunstancias, por el mismo avance de las herramientas y por las mismas posibilidades que tenemos, además de esa presión, ¿no? Que nos hablaba José Gabriel, de que los alumnos quieren más. Los alumnos quieren aprender un poquito más, quieren avanzar, quieren que sea algo que realmente sientan que es significativo para ellos. Y esa es yo creo que es el desafío que tenemos todos en educación, en términos generales, ya no solamente en la Facultad de Educación, que yo creo que es muy, muy importante que tengamos esto muy presente, porque a la vez estamos formando a más docentes, estamos haciendo esa función de multiplicadores, sino que todos los docentes para sus estudiantes, independientemente del nivel educativo y del área de conocimiento, pues están muy llamados a hacer uso de todas las herramientas que tenemos a la mano y que se facilitan, ¿no? No solamente con la gamificación, sino también con las herramientas de inteligencia artificial que también, pues, cada vez las tenemos un poco más a la mano. Así que la experiencia siempre es enriquecida y siempre es de reto, de desafío, de actualización, pero yo creo que aquí, por lo menos desde mi experiencia, que ya tengo 14 años en la UNIR, pues siempre ha sido de esa invitación a participar y a dinamizar los cursos. Pues muy interesante lo que estás comentando, Beatriz. Al hilo de lo que estás diciendo, y lo hemos comentado muchas veces en las reuniones y en los claustros que tenemos de profesores, cada vez nos vamos encontrando con perfiles de alumnos. Bueno, antes hablábamos de millennial, ahora estamos hablando de la generación Z, pero lo que sí estamos coincidiendo es que no nos sirven ya los patrones ni los modelos de aprendizaje ni de enseñanza que teníamos, porque nos encontramos con alumnos que tienen una capacidad y una autonomía en gestionar su modelo de aprendizaje, y los profesores tenemos que jugar otro rol, otro papel, ¿no? Aquí siempre me ha preocupado y me ha obsesionado esto que siempre hemos comentado en nuestras reuniones, ¿no? Sobre cómo alcanzar cada vez más la personalización del aprendizaje, cómo hacer que la experiencia de cada alumno sea única en su modo de aprender, ¿no? Y en este sentido le quería preguntar a José Gabriel, como especialista además en analítica de aprendizaje, en Big Data, que él es y con la experiencia que él tiene, ¿qué nos podría decir con respecto a toda esta situación de cómo dar respuesta
a estas nuevas generaciones o nuevos perfiles de alumnos que están presentes en nuestro día a día? Pues a veces es difícil hacerlo, muy difícil, pero creo que habría que hacerlo fácil y es naturalidad. Tienen que entender o tienen que ver que tú muchas veces estás como ellos. De hecho, muchas veces en clase se produce una pregunta donde no hay ningún problema en decir que realmente, bueno, vamos a buscarlo, vamos a hacerlo. No sé cómo esa aplicación está haciendo tal cosa o no sé cómo haces tal otra. Eso hace sentir, lo comentaba antes en el taller, el alma del alumno, el alma, está ahí esa conexión, porque esa conexión es la que te hace ser diferente. Por eso el contenido es importante, por supuesto que sí, la herramienta también, pero esa síntesis, esa unión que hay con el alumno se da cuando tú naturalmente le dices, no, es que no lo sé hacer, vamos a hacerlo juntos. Entonces hay esa conexión. Eso por una parte. Y la otra parte creo que se ha convertido en natural que utilicemos tantas herramientas, que siempre estemos súper digitalizados, porque nos lo está pidiendo la sociedad. Entonces tenemos que ir en esa línea. Pero también, y a veces utilizamos terminología aparentemente antigua, es la selección natural. Está habiendo una selección natural, que si vamos por esa línea, pues nuestros alumnos realmente entienden, están motivados y están conformes con lo que están aprendiendo, porque cada vez tenemos alumnos mucho más selectivos también en lo que quieren aprender y quieren calidad. Y la calidad creo que se da desde un punto de vista lo más cercano posible entre el alumno y el profesor. Sí, te preguntaba esto, José Gabriel, porque es verdad que ya no vale aquello que comentábamos o que nos comentaban a nosotros nuestros maestros, ¿no? De café para todos, ¿no? Yo contaba la lección, sino que cada vez tenemos que tender más a intentar que los alumnos vivan una auténtica experiencia de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, la digitalización y todas las herramientas digitales nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Podemos estar monitorizando en tiempo real prácticamente el trabajo que los alumnos están haciendo, las dificultades que puedan tener, podemos perfilar incluso distintos grupos de alumnos con los que poder generar también un aprendizaje específico para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es muy importante la posibilidad que nos dan las herramientas digitales de generar tantos espacios de experiencia educativa como perfiles de alumnos tenemos, ¿no? Y en esa línea quería seguir con Beatriz, ¿no? Beatriz es especialista además en videojuegos, en Serious Game, ha hecho mucha investigación y mucho trabajo sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje a través de Serious Game. Y sí que me gustaría, Beatriz, que nos contaras algunas experiencias que creas que son dignas, digamos, de considerar o por lo menos de hacernos reflexionar a los docentes con respecto a la incorporación de esas herramientas o de esos elementos en el entorno de aprendizaje-educación. Sí, mira, precisamente estabas recordando, cuando estabas hablando antes de la adaptabilidad, ¿no? Que necesitamos ofrecer a nuestros estudiantes por los selectivos que son, además, ¿no? Como también lo decía José Gabriel. Y justamente hay algo interesante que yo he percibido en los estudiantes, ¿no? A lo largo de los años, y es que al principio, bueno, hace unos años atrás, costaba mucho, era mucho más difícil, ¿no? Entrar con estas herramientas digitales, proporcionar como que diferentes opciones, ¿no? Para participar, y la cosa se veía como un poco forzada, ¿no? Porque los estudiantes eran distintos, pero nuestros estudiantes actuales son personas que han sido videojugadores, ¿no? En su mayoría. Y entonces ya utilizar todas estas herramientas o incorporar estas herramientas de videojuegos, de serious game, de gamificación, les resulta bastante natural. Es como parte de su modus vivendi, de su manera de relacionarse con la tecnología, y es mucho más fácil. A mí me ha gustado mucho poder vivir la experiencia porque veo que en las generaciones de estudiantes actuales, los más jóvenes sobre todo, y no tan jóvenes, personas de 30 y 40 años, pues fueron videojugadores. Y, y, y es pues mucho más natural, ¿no? Esa incorporación de la tecnología.
Por supuesto que también, de acuerdo a lo estudiado, que viví, me metí en todo este mundo, el valor que tiene la interfaz que ofrece cualquier juego que a la vez se ha trasladado para la educación a través de la gamificación, porque ya sabemos que la gamificación es ese traslado de las dinámicas y mecánicas de juego a entornos que no son normalmente juego, como es el aprendizaje o la educación. Entonces, ese traslado pues ha sido muy exitoso, y es muy exitoso aquellos a quienes lo aplican de una forma adecuada. E incluso, pues las propias herramientas TIC, ¿no? Para educación, las propias herramientas de la web 2.0, pues ya han evolucionado de tal manera que nos ofrecen herramientas para gamificar actividades, ya no para hacer gamificaciones completas, que también las hay, pero para gamificar actividades, para hacer pequeñas acciones. Y está comprobado que esto potencia la motivación. Esto potencia la motivación de tal manera que no hay dudas. Ya se han hecho, incluso hay revisiones sistemáticas del uso de la gamificación, incluso a nivel universitario, que es donde mayor resistencia ha habido, y se ha encontrado que es positivo, o sea, que afecta positivamente la motivación, la satisfacción en el aprendizaje y el trabajo colaborativo también. Entonces, bueno, todas son cosas positivas. Así que la invitación es a que nos actualicemos y podamos incorporar estos elementos para mejorar nuestras clases y la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes, sea en el entorno presencial o en el entorno virtual, que siempre hay maneras de adaptarlo a ambos entornos. Creo que he dado respuesta. Muy bien, Beatriz, muy clarificador. Bueno, estamos hablando, recuerdo sobre todo para los que nos están viendo en esta mesa redonda, que se han podido incorporar a lo mejor un poquito tarde, estamos hablando de tendencias en educación digital, y hemos hablado pues de gamificación, estaba hablándonos Beatriz, hemos hablado también de analíticas de aprendizaje, estamos hablando de distintos entornos y de cómo se va configurando la propia actividad docente en la medida en que también se va reconfigurando la sociedad. Antes José Gabriel hablaba de nuevas demandas, digamos, que la sociedad nos exigía como docentes, y la obligación de preparar a estos alumnos que tenemos como ciudadanos del futuro, ¿no? Y al hilo de eso, me ocurría también una de las tendencias digitales y que más en boga están ahora mismo, es todo lo que tiene que ver con los proyectos STEM, ¿vale? Siempre abordamos los proyectos STEM desde la perspectiva del trabajo colaborativo, pero aprovechando que está aquí, trabajo colaborativo con nuestros alumnos, ¿vale? Pero aprovechando que está José Gabriel, que además es coordinador TIC en un centro educativo, quisiera que nos contara cómo es su experiencia de generar proyectos, ¿vale?, con herramientas o con elementos de digitalización en los claustros de profesores, ¿vale? Porque esa es un nivel que quizá no abordamos suficientemente. Siempre nos enfocamos al alumno, pero a veces nos olvidamos de cómo participar y cómo ser protagonistas también en ese entorno de docentes que colaboran y que participan y que crean y co-crean de manera conjunta todo lo que tiene que ver con la ayuda de medios digitales. Pues es un salto muy importante, dado en los últimos años, y una necesidad, porque estamos formando a alumnos para el futuro, para esta sociedad, y en las empresas, y hablo desde el punto de vista de consultoría, y en cualquier empresa, trabajamos en equipo. Entonces, antes había como una especie de gap entre la docencia, el día a día en las aulas, y el día a día en las empresas. Y ese salto nos lo ha permitido la tecnología, porque tenemos herramientas colaborativas en múltiples aspectos que evidentemente ayudan a los claustros y también ayudan a los alumnos, porque hasta hace no muchos años tener una herramienta colaborativa donde trabajaban los profesores era impensable, pero donde trabajaban profesores y alumnos como la que tenemos ahora, pues es aún bastante más
complicada. Y eso es un día a día. Ahora lo tenemos totalmente estandarizado. Nosotros, por supuesto, lo hacemos así, en un centro muy grande, donde todos los alumnos trabajan en una herramienta concreta, donde hay comunicación entre los alumnos, hay comunicación entre los profesores y comunicación entre los profesores y los alumnos. ¿No es eso el mundo real cuando estamos en una empresa? Es realmente eso. Es prácticamente impensable desarrollar un proyecto en el cual estés solo. Es un trabajo en equipo, es un trabajo STEM. Es un trabajo en equipo donde hay muchas disciplinas que colaboran en pro de llegar a buen término esos objetivos de proyecto. También lo es en educación en el día a día. Y eso tiene muchas cosas ventajosas, pero el tema de creación de contenidos conjuntos es una de ellas, quizá de las más importantes, porque obliga o facilita, más que obliga, facilita a que todos los profesores estén en la misma línea. Entonces, muchas sinergias se ven favorecidas por ese aspecto. También es verdad que a veces es necesario pues, esa idea feliz, esa idea diferente, vale, pero forma parte de ese día a día con alumnos, con profesores, y yo me gusta incluir a los padres, porque también forman un grupo muy importante de cara a la educación de los alumnos, y ahora estamos hablando de etapas tempranas, pero también un poco menos después, ¿no? También forma parte, ¿no?, de esas preguntas a veces difíciles de responder. Y la tecnología nos permite ese síntesis, esa unión entre, a veces familiar, también cosas complicadas, ¿no? Porque a veces no solo los padres no sabemos responder a los hijos ciertas cosas, ¿no? Y me incluyo. Pero intentamos hacerlo lo mejor posible. En eso estamos. Sí, sí, ese es el día a día como padres y como educadores, ¿no? Cada día esforzarnos en hacer las cosas de una manera más, bueno, más amigable o no, o por lo menos que todo sea mucho más llevadero. Bueno, hay otra tendencia educativa que cada vez se va imponiendo más, que es toda la incorporación de elementos vinculados con la realidad virtual, con la realidad aumentada, con el metaverso, en fin, con esos espacios en los que ya podemos incluso aprender de la mano de nuestro propio avatar y bueno, hablando con otros avatares de otros compañeros que puedan formar parte de la propia experiencia, ¿no? Me gustaría también conocer vuestra opinión, ¿no? En el caso de Beatriz, que además está como muy ligado posiblemente a la extensión de lo que es su experiencia con tema de videojuegos educativos o de serious games, pues bueno, que nos dieras un poco también tu opinión sobre la incorporación de ese tipo de escenarios virtuales, ¿no? Hace algunos años, cuando empezaban las películas de Star Wars y veíamos las videoconferencias en holograma, pues bueno, pues hoy en día ya podemos hacer videoconferencias de ese modo, ¿no? Cuéntanos, Beatriz, ¿cuál es tu opinión? Sí, sí, sí. Me parece que eso es bueno, son oportunidades o son unas opciones que pueden ser muy, muy positivas. Realmente el poder estar metido, ¿no? Como avatar en un entorno en el que te estás relacionando con otros compañeros en forma virtual, pero que estás en un entorno, ¿no? En el que compartes un espacio que ya no trasciende lo que es una cámara, como lo que estamos haciendo en este momento, trasciende la cámara con el fondo, sino que tienes movilidad, tienes movimiento, tienes posibilidades de ir a un sitio juntos, de sentarte, de conversar, utilizar directamente tu voz, porque al principio, bueno, nada más se podía utilizar el chat, pero esta evolución de utilizar tu voz, de utilizar la cámara, o incluso estar inmerso, ¿no? Tú con tus propios movimientos, psicológicamente crea una experiencia de muchísimo aprendizaje, o sea, es máximo, ¿no? Y tiene muchísimas utilidades, no solamente para el aprendizaje, sino también desde el punto de vista pedagógico, perdón, terapéutico, esto es pues muy, muy, muy potente, ¿no? Para superar situaciones difíciles, traumáticas, en fin. Y para la educación también, o sea, para el aprendizaje o la incorporación de competencias para ciertas habilidades, ¿no? Desde el punto de vista médico, por ejemplo, en veterinaria, pues para derecho, muchísima, muchísima variedad. Entonces, son
son escenarios que nos permiten potenciar muchísimo el aprendizaje, porque te dan la posibilidad de estar como en un entorno real, aunque sea virtual, solo que desde el punto de vista del desarrollo tecnológico creo que todavía no es tan accesible. Se requieren de ciertos equipamientos, se requieren de ciertos recursos que no siempre están accesibles para todo el mundo, ni para todos los centros educativos. Entonces, aunque esto es una tendencia que incluso en el informe Horizon desde hace muchos años se está pronosticando como una posible realidad educativa, ha tardado un montón de años en que esto sea así. Por supuesto, se ha avanzado muchísimo. Ahorita tenemos, bueno, las gafas que sí de Apple o de Google, tal. Hay desarrollos, pero creo que todavía no se ha llegado, ni creo que se va a llegar a la popularidad y la accesibilidad tan rápido por los costos que está implicando, ¿no? Eh, pero bueno, por supuesto que nos ofrecen opciones. Yo, por ejemplo, o aquí en UNIR estuvimos en un curso de formación en metodologías activas, interesantísimo, de 8 semanas, y estábamos en un entorno virtual, y fue una experiencia máxima. De verdad que fue muy positivo. Pero bueno, todavía nos queda un poquito para llegar hasta allí. Tiene sus ventajas y, por ejemplo, para hacer viajes, para conocer desde el punto de vista de la historia o museos o excavaciones, por supuesto, nos traslada al lugar y es súper gratificante. Una de las cosas que conseguí en el trabajo de tesis doctoral es que lo que más motiva a los videojugadores es la gratificación sensorial que le ofrecen estos entornos virtuales, ¿no? Por el brillo de las pantallas, por los colores, por esa sensación de estar adentro de un sitio con la protección de tu lugar. Así fuera un ambiente bélico, que nadie quiere estar en un ambiente bélico, pero esa sensación de estar en un sitio distinto, incluso con un poco de adrenalina, pues resulta muy gratificante. Y decía que de hecho en UNIR hemos celebrado hasta congresos, ferias virtuales en metaversos, en entornos moviéndonos con avatares y bueno, con confluencia de miles de personas simultáneamente, lo cual abre pues unos horizontes extraordinarios, ¿no? Quizá también pues toda la evolución de los 3-4 últimos años a raíz de la pandemia, del COVID, pues ha hecho que todo esto se incremente muchísimo, ¿no? No sé si en tu Sí. caso, José Gabriel, tenéis alguna experiencia o alguna vivencia, o os lo habéis planteado, la incorporación de este tipo de tendencias, ¿no? Dentro de la enseñanza pues, de secundaria, de bachillerato, de infantil, de primaria. La clave que ha comentado ahora mismo Beatriz, ¿no? Es el tema del coste muchas veces económico, ¿no? Hay que afrontar esos desembolsos para que esas tecnologías nos permitan el día a día. Pero también es verdad que cada vez se hacen más cosas, ¿eh? Cada vez tenemos más herramientas en el aula. En mi caso tenemos el one-to-one, que es fácil con una herramienta poder hacer ciertas cosas, poder medir de manera digital, poder medir con una realidad virtual. Es decir, lo tenemos todos los días y cada vez va avanzando más, cada vez se va haciendo como más natural, ¿no? Pero yo no quiero perder la parte de decir, leí hace mucho tiempo que un experto, no recuerdo cuál, el cual decía que la realidad virtual no era ponerse las gafas, sino quitárselas y estar en una clase de segundo de la ESO. Eso sí que era realidad virtual, porque tenías que ponerte las gafas para estar en un mundo real, ¿no? Es decir, es muy difícil el manejar. Y también lo es para nosotros cuando estamos en un aula impartiendo clase para 100 personas que no les vemos la cara. Es complicado. Ahí es difícil y entonces estas herramientas nos permiten de alguna manera llegar, ¿no? Porque todos lo vivimos todos los días, además, el tener una clase con 100 personas, o 80 o 70 los que tengas, a las que no ves. Entonces, esta herramienta, con su potencialidad, nos permite de alguna manera virtual verlo y eso te hace estar más cerca. Y el ser humano necesita comunicarse, necesita estar cerca para poder llegar y poder transmitir lo que quiere en esa personalización de la educación que comentabas antes. Pues muy interesante lo que estáis comentando los dos. Yo no me gustaría terminar la mesa redonda sin sacar un
un tema que yo creo que os va a gustar mucho a los dos, ¿no? Porque sois especialistas en cada una de las patas del dilema que voy a plantear a continuación, que es inteligencia artificial versus inteligencia emocional, ¿vale? José Gabriel es un experto, expertísimo, y así acabamos de ver en el taller que nos ha regalado hace un momento. Y Beatriz es muy experta también en inteligencia emocional y en el uso de tecnología. Entonces, bueno, vamos a empezar, si queréis, por José Gabriel, al hilo de lo que estábamos comentando. Y, bueno, ¿qué os suscita o qué os sugiere esta cuestión que están planteándonos muchas veces los docentes? Bueno, sí, inteligencia artificial, herramientas digitales, pero ¿dónde queda lo emocional o dónde queda la relación, el trato humano, la humanidad, el alma, de la que tú muchas veces hablas, José Gabriel? Pues bueno, es una pregunta muy interesante y muy difícil a la vez, ¿no? Primero, porque no soy experto en nada, pero menos en inteligencia emocional. Pero uno no es experto en nada, ¿no? Porque es una opinión personal, ¿no? Siempre estás creciendo y sabiendo, intentando, solo sé que no sé nada, que decía un filósofo, ¿no? Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial nos permite conocer muchas cosas, pero no puedo dejar de lado la inteligencia emocional. Para mí van de la mano, aunque yo sea soy más de ingeniería, más la parte técnica, pero tengo que mirar de reojo la parte emocional. Es más, no sé lo que pensará Beatriz, pero yo no necesito la parte emocional, porque si no, la parte técnica se queda fría. Le falta el alma, por repetir un poco lo que comentaba antes en el taller y lo que acabas de decir tú ahora. Me falta esa parte, tienen que ir de la mano, tienen que ir unidas. Sí que es verdad que quizá la parte técnica en algunos momentos parece que va como muy por delante, pero yo creo que no, que debemos hacer que la parte emocional vaya un poco por delante para que de las dos podamos llegar a algo, bueno, creo que mucho mejor, como parte de ese colaborativo, ¿no?, entre las dos inteligencias. Pero bueno, no es una pregunta fácil y creo que es una pregunta que tendremos que incluir, ¿no?, en nuestro capítulo de prompts hacia nosotros mismos en el futuro, en el cual también tenemos que añadir la parte ética, el sesgo, la diversidad, la inclusión y muchas cosas que puedo decir y que seguro que alguna Beatriz me comentará. Bueno, esa es la perspectiva de un ingeniero de telecomunicaciones, además, que no renuncia a la parte más humana, como debe ser. Y ahora vamos a escuchar a Beatriz, que además es psicóloga y es especialista también en educación emocional. Y bueno, tal como decía José Gabriel, esto de, eh, yo diría sí, me he dedicado, el tema de la parte emocional y de la inteligencia emocional, pues ha sido una de mis motivaciones de estudio, ¿no? Desde hace muchos años. De hecho, empecé a estudiar los videojuegos porque no podía entender cómo, o sea, cuál era la motivación que podía llevar a alguien a jugar videojuegos bélicos. O sea, eso no me podía caber en la cabeza, ¿no? Porque decía, algo que es tan desagradable, ¿qué puede motivar eso? ¿No? Un poco ver cuáles eran las motivaciones que están por detrás y siempre con esa inquietud de lo que motiva el aprendizaje. Y lo que motiva el aprendizaje siempre están las emociones, los afectos, la experiencia de la persona. Y yo creo que esta pregunta es muy interesante porque rescata pues una visión que debería ser la visión natural que tenemos de los seres humanos y de las personas que estamos en educación, que es esa vertiente de lo cognitivo y lo emocional, ¿no? Pues en las ciencias, pues tenemos la herencia, ¿no?, cartesiana, que dicen, ¿no?, que si no se puede conocer y controlar lo emocional, pues lo eliminamos. Entonces, desde allí hemos como que querido dejar eso por fuera. Pero cada vez la misma tecnología ha permitido avanzar a las neurociencias para acercarnos a cómo las emociones afectan, pues, nuestra manera de pensar, nuestra manera de aprender, nuestra manera de estar y de ser exitosos en la vida. Yo he estado, como he estado metida en este tema, pues es relacionado mucho lo que es las emociones y cómo la podemos apoyar con la tecnología. Por ejemplo, si nos vamos a el esquema este de inteligencia emocional, considerando el esquema un poco más simple, ¿no? De la inteligencia emocional tiene que ver con el autoconocimiento, con el control del estrés, con el trabajar en equipo, en las relaciones interpersonales, la resolución de problemas, ¿no? Basándonos en estas 5 áreas, pues yo diría, ¿cómo puede la tecnología ayudarnos a esto?
por ejemplo, para el autoconocimiento tenemos test basados en inteligencia artificial para ayudarnos a, por ejemplo, decisión vocacional, a conocer nuestras habilidades para ciertos trabajos, para desarrollar nuestras competencias. Y bueno, eso nos ayuda y estamos combinando una cosa con la otra. Para el control del estrés tenemos un montón de aplicaciones para el control de la respiración, para hacer ejercicios, para incluso bailar, para hacer entrenamientos, que todo nos ayuda, incluso para meditar, programas semanales de 1 minuto hasta 10 minutos, 20 minutos. Bueno, está allí combinado lo que es lo emocional, la meditación y la tecnología. Para relacionarnos con los otros, bueno, con todas las herramientas colaborativas que tenemos y que podemos aplicar en el aula, como también lo decía José Gabriel, con esos trabajos de construcción de contenidos colaborativos. En fin, tenemos un montón de herramientas, pues con todas las colaborativas que nos permiten ser tolerantes con los demás, aportar, ser respetuosos, ser empáticos. Y bueno, herramientas para solución de problemas con las tantas que tenemos también basadas en inteligencia artificial y otras tantas que nos permiten solucionar las tantas exigencias que tenemos, al menos en el campo educativo, que a la vez nos pueden generar mucho estrés por las exigencias, por el tiempo que nos demanda, por la necesidad de adaptarlo a los diferentes estudiantes y por supuesto todo eso nos puede ayudar a agilizar el trabajo, a ganar tiempo que se convertirá pues en un mejor tiempo para, como siempre digo yo, comer mejor, dormir mejor y compartir con la familia. Entonces yo creo que pues tenemos que aprovechar pues la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorarnos como profesionales y para, bueno, para estar un poquito más felices en lo que podamos. Y aquí lo dejo. Sí, sí, bueno, Que esto tiene mucha tela que cortar. esto nos daría para otra mesa redonda y, bueno, casi un congreso, ¿no? Que podríamos organizar con esto. Fijaos que Ya lo al creo. final estamos llegando a una conclusión. Yo siempre le digo a mis alumnos, y yo creo que vosotros también se lo diréis, ¿no? Que sin emoción no hay aprendizaje. Si yo no consigo emocionarme con aquello en lo que estoy implicado cognitivamente, no voy a aprender nada. Y las TIC, y en general todas las tendencias educativas emergentes y con digitalización nos pueden ayudar y nos pueden favorecer mucho. Fijaros todo lo que hemos estado comentando, gamificación, proyectos STEM, el uso de inteligencia artificial, la realidad virtual, todo eso de alguna manera genera un espacio emocionalmente muy interesante, ¿no? Para profundizar en todos esos procesos de aprendizaje. Bueno, nos quedan un par de minutos, ¿vale? Muy poquito tiempo ya, podríamos continuar con esta mesa redonda tan interesante con dos personas de tanta valía profesional como vosotros, pero nos quedan apenas unos minutos. Entonces sí que me gustaría cerrar esta mesa redonda con vuestro ranking o vuestra lista de cuáles pensáis que son las tendencias que en educación digital vamos a vivir próximamente, en 3, 4 o 5 años próximos, desde la experiencia que tenéis y desde vuestra propia, bueno, desde vuestro propio trabajo cotidiano en el aula, virtual o presencial. José Gabriel, por favor. Bueno, pues esto es un poco bola de cristal, ¿no? Un poquito vamos a hacer de bola de cristal. Y por utilizar términos de ahora para utilizar en el futuro, yo diría una diversidad de inteligencia artificial donde la inclusión de la inteligencia artificial es absolutamente necesaria, ha venido para quedarse, no se va a ir, ha venido para quedarse y todo junto dentro de unos parámetros éticos creo que va a ser una línea de evolución. Junto con la evaluación, creo que la evaluación es un aspecto que tiene que cambiar y también la formación de profesorado, que hemos temas que no hemos tratado porque tampoco vamos a entrar en todos, ¿no? Pero para mí son dos palabras: inclusión de la inteligencia artificial, diversidad de la inteligencia artificial, todo ello en un pack en base a un cambio en la evolución y en muchos aspectos en pro de convertir a nuestros alumnos lo más cercanos posibles al día a día de la sociedad está demandando hoy. Muchas gracias, José Gabriel.
Y Beatriz, en tu caso, ¿cómo ves este futuro inmediato en la educación digital? Sí, bueno, definitivamente yo creo que las herramientas basadas, la incorporación de las herramientas basadas en inteligencia artificial ya es una realidad, ya es una realidad. Es verdad que todavía falta un camino por recorrer, es verdad que se requiere todavía mucha formación docente, mucha autoformación, porque es que esto va demasiado rápido y bueno, cada uno tendrá que ser selectivo. Creo que también habrá mayor sensibilidad para la inclusión y la diversidad, es decir, tomar en cuenta los diversos, la diversidad de las personas, ¿no? Y cómo esas herramientas de inteligencia artificial nos van a apoyar para ser más inclusivos, las personas de altas capacidades, las personas con necesidades especiales. Bueno, eso yo creo que es un punto que está en el tapete también, y las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar. Y creo que también se está haciendo muy necesaria el cómo incorporar prácticas de salud en general, salud mental, porque también hay unas estadísticas muy terribles de muchos casos en jóvenes, en adolescentes, en niños, en problemas de depresión y problemas de salud mental en general en toda la población, también a raíz de la pandemia, y que creo que apoyados en las herramientas que tenemos disponibles, y como esto está llegando mucho a nuestras aulas, porque los docentes pues somos el receptáculo de la población, yo creo que es un área que necesariamente se va a tener que desarrollar, que necesariamente se va a tener que atender, mejor dicho. Entonces, bueno, pues allí en la parte de salud mental, pues se incluirá todo, lo cognitivo, lo emocional, eh, los hábitos generales de vida, de dormir, de comer, de hacer, de moverse, ¿no? Porque pues también el tema de las adicciones a las pantallas, pues están generando pues muchos problemas. Entonces, estamos por un lado necesitados y tenemos que aprender mucho y todo es en pantalla, y por otro lado tenemos que cuidarnos de eh, las, eh, los- las consecuencias negativas que nos pueden dejar. Entonces, bueno, yo creo que tenemos unos desafíos muy interesantes que atender en este ámbito educativo. Pues muchísimas gracias, Beatriz Marcano, por tu aportación. José Gabriel Aguilera, muchísimas gracias también por vuestra participación. Qué pena no vivir 150 años para ver qué pasará, ¿no? Con todas estas tendencias. Y nada, y para los que nos están siguiendo, muchísimas gracias también por estar ahí presentes. Al otro lado del lago digital, ¿eh? Y nada, no se vayan porque tenemos a continuación un coloquio interesantísimo sobre las maestrías en educación en UNIR, donde vamos a volver a hablar de todos estos temas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y especialmente a los ponentes de la mesa.